Bienvenidos, bienvenidas a esta unidad 2, o para ser más exacto, el tema 1 de la unidad 2, en donde vamos a tratar el tema sobre fases o pasos para el desarrollo de una política en salud mental, correspondiente a la experiencia curricular, política y legislación de salud mental que está dentro de esta maestría que usted lleva en psicología clínica y de la salud. Bien, podemos empezar por acá, haciendo o teniendo en cuenta una reflexión. Según la OMS, en el 2023, la pandemia de COVID-19 ha mostrado a la región de las Américas el alto costo de no priorizar la salud mental, pero también nos ha brindado una importante oportunidad para reconstruir mejores sistemas y atención de salud mental, que estén en consonancia con nuestra visión a largo plazo en una región donde todas las personas tengan acceso a atención de salud mental de calidad, independientemente de su origen nacional o étnico, color, género, idioma, religión o cualquier otra condición. En ese sentido, resulta necesario conocer acerca de todo el proceso que se sigue para encaminar una política en salud mental. Por ello, teniendo en cuenta este texto, Política, Planes y Programas de Salud Mental del año 2005, editado por la OMS, es que vamos a dar cuenta de pasos o fases para el desarrollo de una política de salud mental. Y algo que quiero reiterar, y apelando a los saberes previos, es que, como lo dije en la clase asíncrona de la primera semana, tengamos en cuenta que es importante gestar, diseñar una política en salud mental y que las autoridades, los gobernantes, quienes toman decisiones, tengan a bien plasmarlo de la mejor manera posible y de ese modo responder a las expectativas, a las demandas de una población. De ahí que es importante ese antes y después, las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Dicho esto, vamos a examinar qué implica cada fase, paso o etapa en el desarrollo de una política de salud mental. Y empezamos con la primera, que hace alusión a reunir la información y los datos para el desarrollo de la política de salud mental. Claro que sí. Debemos partir de una realidad, de un diagnóstico, tener como una línea base, tener los suficientes elementos de juicio que nos van a conllevar a qué? A fundamentar, justificar el porqué de una política en salud mental. Por eso es clave este primer paso o fase. Hay que hacer un acopio de información, reunir esta información, que va a ser, repito, determinante, relevante para justificar, para que las autoridades, los gobernantes tengan a bien tener esa predisposición o voluntad para que se concrete esa política en salud mental. Luego tenemos un paso, fase 2, reunir evidencias. ¿Para qué? Para contrarrestar. Es decir, evidencias de cuáles serán estas estrategias eficaces para contrarrestar o enfrentar aquello que acarrea la salud mental. Si tenemos en cuenta que la salud mental contempla estos trastornos del comportamiento, de la conducta y asimismo los problemas psicosociales, entonces debemos ensayar, debemos hacer patente y evidente, basándonos en la evidencia, qué es lo más eficaz, qué es lo más efectivo, qué es lo que de una u otra manera tiene un sustento profesional y científico, que puesto en práctica va a ser muy satisfactorio, repito, para contrarrestar todo aquello que acarrea la salud mental. Sigo. Otro paso es el paso 3, consulta y negociación. En este proceso, ¿no? De ir consolidando, de ir desarrollando esta política, se tiene que convocar a varios sectores,
gremios, organizaciones, etcétera, etcétera, que aporten y a partir de esos aportes, que eso conlleve a hacer consultas y llegar a una cuestión como negociación, es decir, qué es aquello que se va a priorizar, qué va a ir por delante, qué secuencia va a seguir, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos en ese sentido hacer la consulta y negociación. No basta que el Estado quiera plasmarlo, el Estado tiene que tener ese criterio amplio de convocar a los sectores, a los grupos de interés en este tema para que realmente se plasme de la mejor manera una política en salud mental. Luego se entiende en el punto, ¿no?, de lo que es el paso fase 4, que hay que darle pues una mirada al mundo, ¿no? Tenemos que conocer, saber, intercambio con otros países, tenemos que ver los pros y los contras de ya políticas que se han ensayado en otros países y cómo el intercambio que tenemos con esos países pueden permitir asimilar todo aquello, ¿no?, que es a modo de fortaleza en esas políticas y seguramente cómo enmendar o corregir ciertas debilidades. Por eso es clave, repito, darle una mirada a lo que hacen otros países y asimilar lo mejor que de una otra manera ha generado aquellas políticas que han implementado. Asimismo, en el paso o fase 5, hay que exponer la filosofía, los valores, los principios y los objetivos de la política. Cierto, tiene que haber una cuestión que sustente y justifique. Por ello, una filosofía en una política implica aquello que conlleve a lo deseable, aquello que conlleve a qué es lo que se debe encaminar de la mejor manera posible y que genere el bienestar en la población. Y asimismo, eso se nutre de valores, de principios y claro está, de objetivos, a modo de propósitos o intenciones que no basta que se declaren, sino que se declaren y se puedan concretar o plasmar en la realidad. Luego tenemos el paso fase 6, hay que señalar en qué áreas, en qué aspectos se va a actuar, se va a concretar actividades, tareas para alcanzar el éxito o lograr los objetivos que nos va a señalar una política. Y finalmente, en el paso 7, hay que identificar los roles principales y las responsabilidades de los diferentes sectores. Claro que sí. Hay que saber encargar, hay que saber delegar y en ese sentido, que no se genere una cuestión de responsabilidad difusa, no, sino que cada ente, sector, sepa qué hacer y cómo hacer, que asuma su papel, su rol gravitante en este proceso de plasmar una política en salud mental. Y a partir de esto, me he permitido en el texto que les mencioné dar cuenta de un ejemplo, ¿no? Transcribir un ejemplo. Y ese ejemplo, ¿no?, que puedo transcribir es el ejemplo que va de la mano con una política de salud mental para un país con bajo nivel de recursos. ¿Y cuál es la idea de esto? La idea de esto es que de una u otra manera entendamos que se hace más difícil, ¿no?, en aquellos países que tienen muchas limitaciones, estrecheces o hay escasez. Cierto, en América Latina definitivamente tenemos dificultades de toda índole. De ahí que hay países que seguramente evidencian tener muchas dificultades y esas dificultades de una u otra manera tienen que ser hasta cierto punto atendidas, ¿no?, y de ese modo poder plasmar una política en salud mental que resulte ser satisfactoria. Sin embargo, este ejemplo, ¿no?, cuando ustedes ya puedan leerlo en detalle, van a entender el porqué de la importancia por ello de actuar de la mejor manera posible en países donde, repito, insisto, hay un bajo nivel de recursos. Entonces, en este ejemplo, hay una cuestión que pasa por un país con sus características sociodemográficas, un país en donde se entiende que debe existir una filosofía, un país en donde de alguna manera, por más limitaciones que tenga, tiene que predisponerse a poner por delante valores y principios, ¿no?, que puedan
considerarse y permitir hacer algo en pro de la salud mental de su población. También el asunto de los objetivos, y no se olviden que en los objetivos se incrementa aquello que es deseable y se debe disminuir aquello que tiene un carácter de riesgo o resulta ser adverso o negativo, o problemático, si cabe la expresión. Luego también en esa misma cuestión se señala las áreas de actuación en el ejemplo que hemos escogido, en el ámbito de la legislación, en el ámbito de la financiación, investigación, organización, entre otros. Y luego también se ha mencionado en este ejemplo lo concerniente a lo que es la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Bien, resumen y conclusiones. Primera cuestión, a modo de conclusión, o primera conclusión, que cada paso o fase en el desarrollo de una política implica seguir una secuencia o tener en cuenta una coherencia lógica que conlleva entender que concretar cada una de ellas resulta necesario y relevante. Conclusión número 2. La gestión y planificación cobran mucha importancia, ya que un ente rector como es un gobierno-estado debe ser capaz de garantizar que cada paso o fase se cumpla. Y tercero y último, muy aparte de la gestión, otros aspectos a valorar en el desarrollo de los pasos o fases son la investigación y la evidencia al momento de sopesar la efectividad y eficacia de las estrategias. Es todo lo que puedo decir con respecto a este tema 1 de la unidad 2. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.